hermanos, amigos, todos los que están conectados en estos momentos, dándole una calurosa bienvenida a todos después de haber entonado estos 3 coros para el Señor, empezando de temprano, yo te buscaré, mencionando con nuestro corazón de todo lo que hemos de hacer día a día, de buscarlo desde temprano cuando aún no hay nada que nos acose, ni el trabajo, ni nada más que estar con ese gozo con el Señor, mencionando de tu fidelidad, esa fidelidad tan grande que tiene el Señor con cada uno de nosotros, y también lo que hemos de hacer a cada rato, a cada momento, a cada instante, de adorar al Señor. Vamos entonces, hermanos, a disponernos en este tiempo que nos resta. Vamos a estar muy atentos, vamos a entonar más himnos y más coros, pero antes vamos a darle el paso a esta lectura inicial que hemos estado haciendo cada domingo, Éxodo 11, del 1 al 10, para que vamos a participar. Abramos nuestras Biblias en Éxodo, en el capítulo 11, versículo del 1 al 10. Hermanos, ubicados en la palabra del Señor, en Éxodo capítulo 11, los versículos 1 al 10, dice la palabra del Señor así: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo tu pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta mañana, este himno 471, los que con lágrimas cegaron, nos da una buena enseñanza de que nosotros tenemos una misión como buenos siervos del Señor: ir y llevar el Evangelio, ir y dar las buenas nuevas del Señor. Sabemos que eso conlleva un precio. El precio puede ser rechazo, puede ser burla, puede ser crítica, pero sabemos que esa es la misión que nosotros tenemos: ir y dar a conocer este mensaje, las buenas nuevas de salvación. Vamos a entonar entonces el himno 471, los que con lágrimas sembraron. Andando
perdieron las semillas, mas dieron fruto en bendición. Andando irán, llorando irán, pero con gozo volverán. Andando irán, llorando irán, pero con gozo volverán. Hermanos, y recordamos que estamos en este mes, que es el mes de las misiones. Recordemos de todo corazón tener también el ofrendar para estas misiones, hermanos, no se nos olvide, porque es algo hermoso, de lo cual hacen tantas personas que dejan su familia, dejan su padre, su madre y se van con el gozo a predicar el Evangelio del Señor. Dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces recordemos que debemos ser testigos, empezando en nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestro trabajo, con todos los que nos rodean, y predicar el Evangelio del Señor en todas partes. Entonces vamos a ver el himno 472, donde nos dice que anhelamos trabajar para el Señor. Este himno es bien hermoso y esperamos que todos anhelemos trabajar para el Señor. Que el Señor nos dejó, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Muchos no tendremos que ir a otras ciudades, a otros países, pero como decía mi esposo ahora, es en el barrio, es en la familia, es sembrar esa simiente preciosa en todo lugar donde vayamos, en cada oportunidad que tengamos, que estemos todo el tiempo y a todas horas compartiendo del Señor, siempre y cuando Dios nos ayude y que estemos dispuestos para hacer esa obra. Entonces vamos a entonar el himno 282, que es Sembraré la simiente preciosa. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré
viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones de mármol, la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. En el himno número 552, que se nombra el poder del Espíritu, nos dice que ese poder del Espíritu fue el que levantó a nuestro Señor Jesucristo. Y si ese Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, es aquel que va a vivificar nuestro cuerpo. Así que, haciendo esta pequeña reflexión, entonemos este hermoso himno, el poder del Espíritu. El poder del Espíritu que a Cristo levantó, mora en mí, mora en mí. Si el poder del Espíritu que a Cristo levantó, mora en mí, vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios, vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios. Si el poder del Espíritu que a Cristo levantó, mora en mí, mora en mí. Si el poder del Espíritu que a Cristo levantó, mora en mí, vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios, vivificará mi cuerpo, el Espíritu de Dios. Nos dice la palabra del Señor en el Salmo 66: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Con ese gozo que debemos tener y sentir en cada uno de nuestros corazones por alabar y servir al Señor, vamos a cantar este coro, el Salmo 66. Alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre.
Y si lo quiere hacer con las palmas, levantarse, animar a toda su familia, hagámoslo para la gloria del Señor. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9 al 18. Bueno, hermanos, leemos así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, los dejamos con el pastor, sigan conectados, Dios los bendiga. Muy bien, buenos días para todos. En esta mañana de domingo damos gracias a Dios, así como usted allá en casa está dando gracias a Dios por su fidelidad. El Señor ha sido bueno y en esta mañana hemos estado orando, dando gracias, exaltando al Señor, intercediendo por muchas cosas. Y allí quiero que usted le pida en su corazón al Señor y interceda por el corazón suyo, mi corazón, el corazón de muchos, para que estemos dispuestos a percibir lo que el Espíritu Santo quiere iluminarnos en esta mañana. Bien, precisamente en la serie que continuamos a lo largo de este año, en la serie expositiva de la carta del apóstol Pablo a los romanos, hoy nos correspondieron entonces los versículos, desde el versículo 9 hasta el versículo 18 del capítulo 8. Allí hicimos la lectura. Espero que usted esté muy atento en esta mañana con su papel, su lápiz, su agenda, y obviamente con la palabra de Dios allí para meditar el consejo de Dios en esta mañana. Bien, en lo que hemos hablado precisamente hace 8 días, en los versículos 1 al 8, estuvimos hablando acerca de la lucha de reconocer entre la carne y el andar, el andar en el Espíritu. Y hace 8 días el título fue libres de condenación. Eso fue lo que el apóstol Pablo quiso dejar en claro como la posición que determina
el andar en el Espíritu y que este sea realmente un estilo de vida permanente y no una contradicción que nos condena a esa incoherencia de vivir en la carne para el agrado propio, el agrado de los hombres, buscando la aprobación de los hombres y no para agradar a Dios. Eso fue lo que quedó allí en los versículos 1 al 8 y nos preguntó y nos dejó allí como en la incógnita, en la reflexión precisamente, si nuestro andar coincidía, si nuestro andar espiritual coincidía con el Evangelio de Cristo. Hoy vamos a hablar precisamente de esta relación y sobre todo de lo que el apóstol Pablo nos quiere mostrar, en lo que él va a exponer a los creyentes en Roma, que el testimonio de la guía del Espíritu Santo como hijos de Dios está en la morada que Él hace en nosotros, y esta es la mejor respuesta de aquellos que hemos sido adoptados por Dios como sus hijos. Pero yo quiero iniciar e introducir, y quiero despertar su atención en esta mañana, al pensar, y algo hablábamos similarmente el jueves, la relación de los roles de padres e hijos. Usted puede empezar a pensar un poco de esa entrega al rol de padres e hijos, y esta normalmente se da por naturaleza, es instantánea cuando usted vio a su hijo recién nacido y cuando el hijo empieza a reconocer a su padre, esa primera palabra, usted se va a dar cuenta en la lectura, esa primera palabra de papá, de mamá en este caso. Estas relaciones siempre están por el grado de consanguinidad normalmente, y es una cuestión totalmente natural, pero muchas veces hemos escuchado de muchas otras relaciones para referirse a esta relación y a esta cercanía de padres e hijos, y no está relacionada o no tiene que ver con una cuestión de consanguinidad, sino también hay padres y también hay hijos de corazón, padres de corazón, no de sangre sino de corazón. Esta es la introducción, y precisamente usted podrá conocer abuelos que son padres, que a tal punto que les dicen papito o mamita en este caso. También hay personas muy cercanas que se vuelven padres. Recuerde, la historia normalmente hacía mención a los padres espirituales, los padres de la historia, y no es una relación de sangre. Yo quiero que hoy tenga usted muy presente esto. La pregunta que podríamos hacernos en esta entrega de corazón, en esta relación que no es de sangre sino de corazón, de amor, ¿cómo responden los hijos? Y yo quiero que usted tenga presente que no solo la relación de consanguinidad, sino cómo responden los hijos cuando son de sangre. Normalmente usted podría pensar bien, no todos los hijos pagan bien, y en este caso, ¿cómo pagan los hijos cuando son de corazón? Esta es una de las reflexiones que nos va a ayudar a entender este pasaje de los versículos 9 al 18, y aunque no podemos establecer patrones de norma, como si pudiéramos pensar, lo que sí podríamos pensar es en estadísticas, testimonios y experiencias de muchos de aquellos que se dicen, y parte de lo que usted se va a dar cuenta en el texto y lo que yo quiero introducir hoy, es la adopción. ¿Cómo responden los hijos de corazón cuando no hay ese grado de consanguinidad? ¿Cómo responden? Piense usted en testimonios, piense en reflexiones que podría hacer al respecto para considerar el tema ya en lo espiritual. Pues bien, de manera espiritual, y ese es el título de la enseñanza de esta mañana, de la predicación, y es precisamente que nosotros no somos hijos de la carne en el sentido consanguíneo con Dios, sino somos hijos del Espíritu. Este es el título de esta mañana, y precisamente porque Pablo, en la temática que nos va a exponer, es que la presencia del Espíritu Santo es imprescindible para el andar de los hijos de Dios. Y usted se va a dar cuenta de la relación que se va a tener aquí con el Espíritu Santo. De esta manera yo quiero que tengamos en cuenta que aunque somos hijos del Espíritu, como es el título, pero también tenemos y seguimos teniendo esa naturaleza muy carnal, ese deseo egocéntrico por el pecado, y aunque teniendo el mejor Padre, en la pregunta que yo le hacía ahorita, ¿cómo respondemos?
Cuando usted piensa en un hijo adoptado o un hijo que posiblemente no fue de sangre pero sí de corazón y respondió mal, haga la misma relación de usted como hijo espiritual de Dios y con ese gran Padre, ese Abba Padre que nos va a mencionar acá. Y yo creo que usted y yo nos respondemos de la mejor manera. Pero parte de la motivación de la escritura en esta mañana y en ese tiempo para los romanos, ahorita vamos a asimilar una cosa muy interesante del hecho que Pablo está escribiendo y haya dirigido esta carta a su audiencia en Roma. Yo quiero aquí puntualizar, y es que somos por naturaleza hijos de la carne, pero en el corazón de Dios somos hijos del Espíritu. La diferencia, la marca, es cómo respondemos a la adopción de ese Padre Celestial. Aquí aparece una doctrina muy interesante, precisamente que es la doctrina de la adopción. De eso se va a hablar. Precisamente a esto quiso apuntarle Pablo al relacionar con las palabras de Jesús. Si quiere usted haga un apuntecito por allí, Juan 14, 18 y los versículos subsiguientes. Y Jesús dijo a sus discípulos, en el cambio de relación de la presencia inconstante y distinta del Espíritu Santo a la nueva que iba a traer con el nuevo pacto en el Espíritu, de una morada permanente. Y parte de esto, usted se va a dar cuenta que yo voy a jugar con las palabras, hijos del Espíritu, pero hay muchos que son huérfanos de Dios. Aquí Jesús dijo en Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, y estaba haciendo relación a la morada del Espíritu Santo, que guiaría y daría testimonio a nuestro espíritu que tenemos una nueva identidad y posición. La idea aquí, y otro posible título que me salió allí, era que pasamos de ser huérfanos a ser hijos. Y esto usted posiblemente lo puede pensar de manera natural y se puede pensar que no es posible, pero espiritualmente Él nos quiere ayudar a entender que el testimonio es otra de las precisiones que quiero hacer acá. El testimonio del Espíritu Santo en la guía que da a los creyentes es que no somos más huérfanos, que ahora son hijos de Dios para dar testimonio por el fruto de la santidad del Espíritu Santo. Está hablando también el apóstol Pablo, aunque no nombra igual que en Gálatas, pero recuerde que hay muchos paralelos entre el principio y llamémoslo así, la motivación de las cartas de Galacia y de Roma en cuanto a hacer entender el propósito de la ley, pero también hacer entender o dar a conocer con claridad la doctrina del Espíritu Santo en la manera práctica. Aquí yo quiero hablar de esto. El testimonio que viene haciendo el apóstol Pablo y lo que viene haciendo el apóstol Pablo es hablando del Espíritu Santo. Hace 8 días yo decía que en toda la carta no se había nombrado el Espíritu Santo, pero el capítulo 8 es uno de los capítulos donde más se habla, y usted pudiera profundizar muchísimo acerca de la personalidad del Espíritu Santo aquí a los creyentes en todas las épocas, en todas las iglesias. Y en esta sección, con esto, el apóstol Pablo quiere traer la seguridad que trajo, y esta sería el sello de la adopción que Dios hizo como Padre, para que por medio del Espíritu Santo seamos guiados, ya que su morada es permanente, ahora en cuestiones del Espíritu Santo, no hay que contristar ni apagar, ni muchísimo menos en el andar diario. Por el contrario, es necesario, como el consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, que es necesario que avivemos el fuego de Dios, del Espíritu Santo que está en nosotros. En los versículos 1 al 8 quedó establecida la posición del creyente frente a cualquier tipo de argumento que ahora les traería estar libres de condenación. Este fue el título de los versículos 1 al 8, pero esa era la identidad en el Espíritu. Pero ahora, al hablar del temor, que hay algo interesante que aparece en el versículo, me gustaría que usted mirara allí por un momentico el versículo 15, dice que no hemos recibido un espíritu que no nos libre del temor, y es muy similar a lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 1:17, y es precisamente que el pensamiento influyente que había en Roma del judaísmo en cuanto a la presencia del Espíritu Santo les hacía a ellos dudar de esa morada permanente, ya que esto los haría vivir en temor
y con la dificultad de una santificación progresiva y efectiva en el Señor. Lo que va a llegar, más allá del temor de aquellos huérfanos de Dios, es la inseguridad del huérfano que no ha sido adoptado, y es precisamente las expresiones de inseguridad eran como las de un huérfano, donde las aflicciones del presente les daban a entender como si el Espíritu Santo no estuviera haciendo presencia para comprender que era ya lleno, en el sentido de que ya estaba ejecutada la adopción. Lo que Pablo quiere aquí dar es que cada uno de los creyentes nos identifiquemos con la adopción, la asimilación de esta adopción espiritualmente hablando. Y usted posiblemente ha visto ilustraciones de lo que hacían los cristianos con los hijos de los romanos, que posiblemente no eran tan perfectos. De eso hay una historia por allí rondando en las redes sociales, y es precisamente que el cristiano los adoptaba. Aquellos, precisamente el tema de la adopción en Roma era importante por esto, y usted puede entender ahorita cuando nos hable de coherederos, porque para el judío, quien precisamente recibía la mayor, digámoslo así, porción de la herencia, era el mayor, el primogénito. Por eso Pablo utiliza la cultura de los romanos para dar a entender, ya no es el judaísmo de uno solo, sino somos coherederos, juntamente obviamente el primogénito, pero todos coherederos con ese primogénito. Aquí nos va a dejar el apóstol Pablo con la expectativa en los versículos 19 hasta el versículo 27, precisamente con la expectativa de la glorificación de los creyentes, que sería o llega a ser la esperanza de la misma creación que gime, y es ahí donde el apóstol quiere dejar en su carta claro que el testimonio de los creyentes es la esperanza para toda la humanidad. Si el Señor nos permite, en la próxima oportunidad vamos a estar en los versículos 19 hasta el versículo 27 hablando de esto. Yo quiero volver a conectar un momentico su atención y que usted venga a mí en ese sentido de poner atención en lo que vamos, y quiero conectar con la idea de la relación padres e hijos de corazón, que ya no es una cuestión de consanguinidad, sino es una cuestión de corazón. Y usted posiblemente ha escuchado familiares o amigos que tienen que enfrentar el momento, de pronto no de esa adopción, de ir al bienestar familiar y adoptar, pero sí de muchos que han sido padres de hijos que no son suyos y se tienen que enfrentar a esa incógnita curiosa de tener que decirle a su hijo que usted no es, o que esas personas no son el padre, sino precisamente que llegó y que toda la vida mostró ser su padre, pero esa confusión, por decirlo así, que el hijo va a sufrir y decir, ¿cómo así que usted no es mi padre si ha sido mi padre? En ese sentido me llamó la atención esa pregunta. Ahora asimílelo en esta misma situación de manera espiritual, que aunque no seamos por naturaleza hijos de Dios, por eso Juan 1:2 es precisamente a todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos, sin tener una relación y una nueva vida y un nuevo nacimiento y ser una nueva criatura, como hace 8 días lo mirábamos, precisamente es que dudan y sufren y luchan de cómo así que no soy tu hijo si he sido cuidado. Una gran diferencia es la providencia divina del Señor para con toda la creación, pero una cuestión es muy especial, la relación de adopción de padre e hijo. Ya no más huérfanos de Dios, ahora somos hijos del Espíritu. Dios quiere que entendamos que ya no somos huérfanos, sino que su Espíritu es el que nos capacita para vivir como sus hijos. ¿Cómo vives como hijo? ¿Cómo vives? ¿Como hijo del Espíritu o huérfano de Dios? Esa es la incógnita que vamos a contestar hoy, y es a través de 3 evidencias de la presencia del Espíritu Santo en un hijo de Dios. Esa es la temática para que usted siga conmigo. La primera evidencia que yo quiero que miremos en esta mañana es la evidencia de la adopción. En los versículos 9 al 11, el apóstol Pablo va a hablar de esa evidencia como la morada del Espíritu Santo. Y mire conmigo el versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y yo quiero que usted remarque muchísimo en este pasaje los sí condicionales que quieren hacer entrar en reflexión
y quieren hacer pensar a los oyentes de la carta, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuáles son las evidencias de la morada del Espíritu Santo? Pues vamos a ver 3 evidencias en los versículos 9 al 11, pero yo quiero que usted se dé cuenta que así como cuando mora el Espíritu, también cuando mora el pecado, la morada del pecado es la evidencia de un huérfano de Dios. Cuando el pecado permanece y persevera, usted no puede pensar que es hijo del Espíritu, sino que es un huérfano de Dios. La primera evidencia es precisamente la identidad en el Espíritu, versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Para qué dice el versículo 9? Para que ya no vivamos según la carne, sino para que ahora vivamos según el Espíritu. Pero también en esa identidad hay un avivamiento en el cuerpo, dice allí, y dice, pero si Cristo, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esa es una evidencia de la adopción, y es para que, versículo 10 en la segunda parte, para que vivamos en la justicia del mismo Dios. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Yo quiero que usted me entienda que usted y yo no podemos matar el Espíritu, pero sí lo podemos contristar, sí lo podemos apagar. Y nuestra vida de justicia es lo que hace vivificar nuestro espíritu. Versículo 11, precisamente, y la condición, recuerde que hay condiciones, y en el versículo 11 el apóstol Pablo dice, y si es una condición, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Cuál es ese espíritu? Es el mismo Espíritu de Dios que fue el que levantó a Cristo de los muertos. Es el Espíritu vivificante, es el aliento de vida, precisamente para hablar de un levantar en el Espíritu Santo para la vivificación del cuerpo. En ese sentido, no como pasó con los muertos físicos, sino para que usted y yo seamos vivificados en este cuerpo, en esta naturaleza que no desea el bien, como lo vemos en el capítulo 7, pero que hace el mal. Aunque deseemos el bien y hagamos el mal, el Espíritu Santo nos capacita para que aunque deseemos el mal, podamos hacer el bien. Esas son las paradojas del reino de Dios. Y ahora, precisamente, esto se da como evidencia de la morada del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La evidencia de la adopción, de que somos hijos del Espíritu, es la certeza de la morada del Espíritu Santo para morir al pecado y la capacidad de vivir en el Espíritu. Me gustaría que usted en estos tiempos pudiera, por su propia cuenta, tomarse muy en serio el estudio y la predicación dominical, para que en lo que yo tengo que pasar por cuestiones de tiempo, de manera ligera, aquí queda en la diapositiva, usted pueda ahondar en estas verdades para que usted tenga la certeza de un hijo en el Espíritu. Pero no solo es la evidencia de la adopción, sino también es la expresión, esa evidencia de que hemos sido adoptados. Es decir, ya no vivimos en el temor y en el temor del pecado o en el pecado del temor, sino ahora vivimos con la expresión de una santificación progresiva. Y recuerde que el apóstol Pablo, y más allá que el apóstol Pablo, el mismo Dios, es consciente de que usted y yo no podemos vivir una vida de perfección, pero que sí vamos en una constante santificación progresiva, y es gracias a la guía del Espíritu Santo. Así que, hermanos, si tuviéramos una deuda, la tenemos con el Espíritu, porque fuimos comprados, ya no fuimos esclavos del pecado, y ya no somos huérfanos de Dios, sino ahora somos adoptados, somos hijos del Espíritu. ¿Para qué? Para que no vivamos más en la carne. Miremos cuáles, en los versículos 12 al 15, cuáles son las expresiones de esa guía del Espíritu Santo en la expresión de la santificación. Y es que el temor es la expresión de cuando somos guiados por la carne. Mis hermanos, amigos que nos están escuchando en estos tiempos, si ha habido un pensamiento, es el pensamiento, y si ha habido aún más que un pensamiento, una actitud es la del temor. Recuerde que el amor de Dios es el que puede, 1 Juan 3:16, el perfecto amor es el que echa fuera todo temor. Aquí hay algo interesante,
Y esa expresión de la santificación por la guía del Espíritu Santo, dice el versículo 13, para que vivamos conforme al Espíritu. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Y eso también lo dijo Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Yo pretendo y yo espero que su pensamiento sea este, el vivir en la carne. Y recuerde que no es una muerte física, es una muerte espiritual. Aquí hay algo interesante, y ese vivir en la carne, ese vivir conforme al Espíritu hace morir las obras de la carne, según el versículo 13, pero también nos llama a una identidad, y es la identidad en el Espíritu Santo, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y estos son hijos de Dios, se identifican como Dios, pero es porque somos guiados en el Espíritu. Por allá Efesios 6:18 nos hablaba que orando en el Espíritu, y yo creo yo que usted ya asimiló la idea, orar en el Espíritu no es ser superior a los demás, orar en el Espíritu es someterse a la llenura del Espíritu Santo y que Él sea quien controle nuestras vidas. Estos días, con lo que nos pasó el jueves, me llamó la atención, cuando uno deja que todo sea lo que Dios obre, que todo lo que pase sea porque Dios lo obra, y permitimos eso. Descansamos en que no hay nada que nos atemorice y no hay nada que podamos controlar, sino que el Espíritu Santo nos controla a nosotros. Versículo 15, me llama la atención, y yo le decía ahorita que es el mismo, es un pasaje paralelo a 1 Timoteo 1:17. Dice el versículo, porque no recibimos, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, dice allí que, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta es una de las expresiones en arameo que querían hacer la relación. Esta aparece también en Marcos 14:36, y es la expresión de Padre, como que te reconozco ahora, es decir, como esas primeras palabras de un niño cuando puede decir papá, y no es lo que en estos días veía un meme, que las mamás dicen 9 meses de cargar, de sufrir todo el embarazo para que la primera palabra que se diga sea Padre. Y es interesante para que usted y yo reconozcamos que la identidad en el Espíritu Santo es la que nos hace reconocer a nuestro Padre, para que ya no vivamos en el temor como un huérfano. Esto yo quiero que usted se dé cuenta. Si usted ve programas del Nat Geo o de este tipo de programas, mire esos programas cuando hablan de la adopción y la expresión de un niño cuando dice, ya te conseguimos Padre. Usted y yo espiritualmente estábamos sin un Padre, pero ahora esto es por la relación que nos va a dar el versículo 15, y dice allí, en ese sentido, Abba, Padre. Aquí, ese clamor es el clamor que toda la creación y que toda criatura de Dios está muy en el ser de ellos, clamar por un Padre, están huérfanos de Dios. Las expresiones de esta santificación son las que dan la seguridad que la relación con el Padre por el Espíritu Santo dan la guía para hacer morir el pecado y vivir conforme al Espíritu. Es posible, pero aparte, y esta última, en los versículos 16 al 18, ya no es solo la evidencia de la adopción para poder, como hijos del Espíritu, no es solo también las expresiones de santificación, sino la esperanza de la glorificación. Yo creo que en estos tiempos nos dimos cuenta que es necesario tener una esperanza, más allá por las circunstancias de no tener que sufrir, sino porque eso es lo que nos alienta y nos motiva a que este tiempo terreno, no quiere decir que usted lo viva de manera fatalista. El testimonio del Espíritu Santo en los versículos 16 al 18 nos hablan que las aflicciones en este tiempo nos quieren hacer perder la esperanza de una vida eterna. Me llama la atención que dice el apóstol Pablo, nos habló de la morada del Espíritu, la guía del Espíritu, pero también está el testimonio del Espíritu. Somos hijos de ese Espíritu, del Espíritu viviente, del Espíritu de Dios, y nos dice ahora, y nos da certeza, versículo 16, el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que ya no somos huérfanos, somos hijos de Dios.
Y somos hijos de Dios no por lo que usted sienta o piense u opine, sino es por lo que Dios dice. El Espíritu Santo dice que somos hijos de Dios y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Pero ahora, aquí hay esperanza y aquí hay buenas nuevas, porque no solo nos hizo sus hijos, sino como hijos inmediatamente somos herederos, dice el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos. Ese sufijo co es impresionante para muchas cosas, colaborador, en este sentido coheredero. Por allá en 1 Pedro capítulo 3 nos habla de las coherederas también, y me llama la atención aquí que somos coherederos con Cristo, es decir, aparte de la salvación vamos a recibir el reino del Señor, y ese reino nos hace y nos ayuda a vivir, que en medio de tiempos de aflicciones, este versículo 17 en la segunda parte, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí nos estaba hablando de adopción, santificación, y pudiéramos hablar del capítulo 5 en justificación, predestinación, y eso lo va a hablar adelante en los versículos 28 al 30 de este capítulo 8, pero nos está hablando de lo que seremos. Somos hijos de Dios y por eso las aflicciones de la lucha entre la carne y el espíritu, esas aflicciones nos tienen que dar a entender que esto es momentáneo, es pasajero, pero lo que viene precisamente es que seremos. Ahí sí tenemos que pensar, y 1 Juan capítulo 3 en el versículo 1, mis hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él aparezca en el arrebatamiento y en su segunda venida, le veremos tal cual somos y nos veremos tal cual somos. Seremos glorificados, y esto es por los padecimientos juntamente con Él. Y me dice el versículo, nos dice el versículo 18, y ojalá que usted también lo tenga por cierto, téngalo por cierto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, yo no sé qué es lo que el Señor quiere hoy en medio de sus aflicciones, si su lucha entre la carne y el espíritu, si posiblemente los temores de un futuro mejor, de un presente mejor, pues no son comparados, dice el versículo 18, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No somos lo que deberíamos ser, pero por la gracia de Dios llegaremos y estamos siendo transformados de gloria en gloria para ser transformados conforme a ello. La esperanza de la glorificación trae la confianza en que las promesas de la eternidad son el aliento para enfrentar las aflicciones del presente. Mi hermano, hermana, amigo, ponga su mirada en la eternidad y verá que esa esperanza en la eternidad le hará vivir las aflicciones del presente con muchísima más entereza, valentía y muchas otras virtudes. Ser hijos del Espíritu es la obra de gracia de Dios al adoptarnos como sus hijos para que en la santificación progresiva nos prepare para esa glorificación venidera en la esperanza de una vida eterna con Él. Esa conclusión quiere hacernos una pregunta. ¿Usted vive como un hijo del Espíritu o como un huérfano de Dios? Sin la capacidad del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo en su morada en nosotros, es la garantía que por Él y en Él tenemos la guía para que el testimonio en nosotros sea la esperanza de vida eterna en muchos. Aquí yo quiero que con esta confrontación haga reflexiones y parte de esto tenga una acción presente, y es la acción de pensar si el estilo, la esperanza de vida que usted tiene de la eternidad concuerda con el gozo en el presente, a pesar de las aflicciones y padecimientos que tengamos que vivir por esta lucha en la carne, como también en todo lo que tenga que ver con las aflicciones y persecuciones. Que Dios nos conforte con la certeza que la presencia de su Espíritu Santo nos guía a toda la verdad para que vivamos con la seguridad que Él nos guía y nos capacita para dar testimonio de su obrar de gracia en nosotros.
Recuerde allí, por último, la presencia del Espíritu Santo. Es el sello que trae seguridad, certeza y confianza al Hijo de Dios para vivir en el Espíritu y no en el temor de un huérfano sin Dios ni esperanza. Les agradezco en esta mañana por su compañía, por su atención, y espero que el Espíritu Santo, que Dios mismo y que su Hijo sigan capacitándole para vivir como hijos del Espíritu. Mis hermanos, amigos, un feliz domingo. El Señor les continúe bendiciendo y disfruten de la gracia del Señor en este día.